Pues bien, muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo canal que tiene como fin la enseñanza del correcto funcionamiento del proceso argumental y de cómo es necesario entender primero la postura que se ataca que la postura propia. Como verán, este canal tiene una temática atea, sí, pero no me malentiendan, no voy a hacer un ataque frontal al teísmo, al menos no por ahora, sino que, más bien, haré una introspección hacia el ateísmo y los problemas de atacar una postura que realmente muchos no entienden bien. Incluso entre los propios creyentes cuando hablamos de los estratos más intelectualmente robustos del teísmo o del deísmo. Así que ateos, agnósticos, teístas, deístas, todos tienen un lugar acá, pues todos, espero, puedan llevarse un poco más de conocimiento una vez concluya este video. ¿Por dónde empezar? Bueno, pues por las bases de toda argumentación, los principios lógicos. Sé que hay muchos videos en YouTube que hablan del tema, pero creo fundamental tocarlos en un canal que espero fomente las bases racionales de las personas que lo sigan, ateos y creyentes por igual. Bienvenidos entonces una vez más a Críticas de un ateo normal. Bien, es necesario entender que la falacia lógica es un término genérico. La palabra correcta sería un sofisma. Entremos en materia. ¿Qué es una falacia lógica? Todos sabemos que los argumentos nos ayudan a defender nuestros puntos de vista de la forma más adecuada y muchas veces formal que es posible. Sin embargo, con más frecuencia de la que deseáramos, se cometen errores en esas argumentaciones, ya sea en su construcción o en las conclusiones de estas. Eso nos pasa a todos. Pero una manera adecuada de evitarlo es conociendo las falacias que existen para, en busca de la verdad, no caer en ellas. Pero así no es como piensan todos. Y de hecho, algunos al saberlo como políticos o anunciantes, usan a propósito estos métodos para engañarnos y hacer parecer que sus argumentos son correctos. Empecemos pues. Número 1. Falacia de ambigüedad. Esta falacia recibe su nombre del carácter ambiguo de las palabras que se usan en la argumentación. Es decir, se aprovecha de los múltiples significados de una palabra para usar una definición al inicio y otra en su conclusión. Un ejemplo sería: los ateos están mal porque dicen que el universo salió de la nada, pero de la nada nada sale. Y eso es correcto, de la nada nada sale. Aquí podemos ver la falacia de ambigüedad en el significado de la palabra nada, ya que en la primera nos referimos al vacío cuántico, por lo que no es la nada que tratan de hacer ver, y en la segunda a una nada filosófica como total ausencia de características. Aunque sea la misma palabra y parezca algo coherente, no lo es. Otra más evidente sería: se registraron 2 grados bajo cero, uno aquí y otro allá. Como podemos ver, los 2 grados se refieren a cosas distintas, una a la temperatura y otra a una cantidad. Número 2. La falacia de afirmación gratuita. Esta falacia se da cuando en un argumento se afirma algo que no tiene respaldo alguno, solo se asume y se acepta por el bien del argumento. Esta falacia es similar a la de generalización apresurada que veremos en otros vídeos. Un ejemplo sería: todos los artistas famosos son malas personas porque hacen un pacto con el diablo. En este caso, se ve como se afirma sin más defensa que los artistas hacen pactos con un diablo para afirmar que son malas personas. Esta afirmación es gratuita, no puede decirse así sin más, debe comprobarse. Y estoy seguro de que todos tienen una tía que ha dicho algo así, o su propia mamá. Otro ejemplo: todos los ateos son ateos porque están resentidos porque Dios no les dio lo que querían. Aquí no hay mucho más que decir que vale la pena reírse, porque ¿cómo lo comprueban? ¿Cómo lo afirman? Pues eso, gratuitamente. Número 3. Falacia de falsa analogía. Esta es una de las más recurrentes. Ocurre cuando para demostrar la verdad de algo lo comparas con otro algo, estableciendo así una analogía, obviando las diferencias o que no tienen semejanza relevante. Ejemplo clásico sería:
Un reloj no puede formarse a sí mismo porque es demasiado complejo. El ser humano es mucho más complejo que un reloj y por lo tanto, el ser humano es, al igual que un reloj, algo diseñado. Olvidando por completo que el humano como mecanismo biológico tiene la capacidad de autorréplica, por lo que no hay una analogía posible. En futuros videos hablaré de este argumento con mucha más calma. Pasemos a la siguiente. Número 4. El argumento ad hominem o contra el hombre. Este se da cuando la persona trata de desvalorizar el argumento atacando a su interlocutor. Ejemplo, usted se viste como un drogadicto, obviamente no puede decirnos nada de termodinámica. O usted afirma que la evolución es verdadera, pero usted no tiene ningún título académico para decir eso. Es necesario entender que, en ambos casos, las características de la persona son irrelevantes para la defensa de la afirmación. Número 5. Falacia ad verecundiam o de autoridad. Esta falacia se da cuando una persona afirma algo porque una figura de autoridad lo dijo. Por ejemplo, la Tierra es plana. Un amigo que es abogado me lo dijo. O X científico cree en Dios y por lo tanto, Dios existe. Esto es falaz porque da igual quién sea la persona, sino cómo demuestra su punto. Por eso citar cientos científicos famosos que eran creyentes para decir que Dios existe realmente no les vale de nada. 6. Falacia de la causa falsa o el non sequitur. Aquí quiero aclarar que toda falacia en cierta medida es un non sequitur, por lo que podríamos decir aquí que tenemos a la madre de todas las falacias, más o menos. Esta falacia consiste en que se afirma una cosa que es causa de otra sin que realmente exista una relación coherente que lo respalde. Hay bastantes ejemplos y se comete mucho entre personas supersticiosas. Por ejemplo, hay casos de pederastía en la Iglesia Católica. No pueden así decir que la Iglesia Católica es la iglesia verdadera. O Mao y Stalin eran ateos, por eso un ateo no puede ser moral, o el ateísmo es malo y asesino, etc. En ambos casos, la afirmación no tiene afinidad causal, es decir, la afirmación 1 no causa la veracidad de la afirmación 2. No porque la iglesia tenga estos casos, eso significa que la misma no tenga una doctrina verdadera o robusta. De la misma manera, no porque Mao o Stalin fueran ateos, eso significa que el ateísmo es malo o inmoral, para nada. La siguiente sería la falacia de composición. Esta se produce cuando atribuimos a un conjunto determinado cosas o características que solamente son ciertas en las partes. Venimos a decir, como todos los componentes son buenos o malos, el conjunto ha de ser bueno o malo. Ejemplo, por fuerza se trata de una orquesta magnífica. Todos los profesores son extraordinarios. Falso, bien podrían no saber tocar juntos. O la famosa, todos los componentes del universo son causados por otros. Por lo tanto, el universo, a su vez, debe ser causado. El caso opuesto se da en la falacia de división, según la cual las partes disfrutan de las propiedades del todo. Por ejemplo, debe ser un muy buen jugador, está en un equipo magnífico. Sin embargo, podría ser el más malo de todo el equipo y no superar ni siquiera la media. 8. Falacia por conclusión desmesurada. El error se comete cuando, a partir de datos ciertos, llevamos la conclusión más lejos de lo que ellos permiten. Con frecuencia, siendo ciertos los ejemplos, nos empeñamos en obtener de ellos lo que no dicen. Es conocida la anécdota del sabio que a la voz de Salta lograba que cada una de sus pulgas en la colección que tenía se introdujeran en un frasco. Procedió y arrancó a una de las pulgas las patas traseras y al ordenar «salta», la pulga no saltó. Y lo mismo ocurrió tras arrancar las patas de todas las demás. El sabio, muy entusiasmado, anotó en su cuaderno: cuando se le quitan las patas traseras a una pulga, ésta deja de escuchar. Es el llamado salto de fe. Por ejemplo, el Kalam
la comete en su conclusión. La conclusión de dicho argumento, sea o no verdadero, no lo voy a discutir acá. El argumento es el siguiente: todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir y por lo tanto el universo tiene una causa que es Dios. Aquí se comete la falacia, pues la conclusión está más allá del alcance del argumento. El argumento solo puede concluir que el universo tiene una causa, nada más, ni Dios y menos el Dios del cristianismo. Esto, para ser favorable con los teístas, debemos aceptar que se dice analizando ya qué es esta causa del universo. Sin embargo, el argumento en sí no puede decirnos que esa causa es Dios. 9. La falacia ad consequentiam, o de las valoraciones irrelevantes. Pretende refutar una tesis o un plan apelando a las consecuencias irrelevantes para lo que se intenta demostrar. Viene a decir, esto es falso porque conlleva consecuencias desagradables. Veamos un ejemplo. Dios debe existir. Si no existiera, la vida no tendría sentido o sería absurda. ¿Y cuál es el problema? Que las consecuencias de algo no nos gusten o que por el contrario nos gusten no implica la veracidad de la afirmación. 10. Falacia ad ignorantiam o desde la ignorancia. Consiste en apelar a la ignorancia de un tema determinado para defender una postura ante la imposibilidad o dificultad de demostrar lo contrario. Es decir, se afirma X porque no se puede demostrar que no es X. Ejemplos serían: Dios existe o usted me puede probar que no. El universo tuvo un inicio absoluto porque Dios lo causó. Si no me crees, entonces demuéstrame que el universo es eterno. ¿Les suena familiar? Esta falacia nos desencadena algo llamado Dios de los huecos. Es una forma de esta falacia. Consiste en que ante los agujeros en el conocimiento se le atribuye a Dios la causa. Ejemplo: la ciencia no puede demostrar ni decirnos cómo inició la vida o cómo inició el universo. Por lo tanto, Dios es la causa, ergo Dios existe. Y bueno, hasta aquí el video. Espero de corazón que hayan aprendido algo y recuerden comentar y dejar sus dudas para responderlas. Suscríbanse para estar al tanto de más conocimiento similar y compartan con todos para extender más críticas de un ateo normal. Fue un total gusto. Me despido. Bye.